Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy les traigo una receta muy rica, muy fácil y con pocos ingredientes. Unas deliciosas empanadas de atún con papa. Espero les guste la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una lata de atún grande, ya que yo solo voy a hacer unas pocas empanadas. Busquen marcas que especifiquen que no contienen soya, ya que si no, el contenido será menos atún ya que lo revuelven con soya. Yo compré dos marcas diferentes para mostrárselas y enseñarles que dicen específicamente que no contienen soya. 4 papas medianas, 3 cucharadas de mantequilla, 3/4 de taza de leche y para condimentar, sal y pimienta negra molida. Yo estoy usando también sal con ajo y perejil. Para la masa de las empanadas vamos a usar 250 gramos de harina de trigo, 50 mililitros o 3 cucharadas copeteadas de aceite. Aquí ustedes deciden qué aceite usar. Si las quieren un poco más saludables, pueden usar aceite de aguacate o aceite de semilla de uva, que son muy buenos para la salud y no cambian el sabor de los alimentos. El de oliva extra virgen es buenísimo y muy saludable, pero no se los recomiendo, ya que al calentarlo se quema muy rápido porque tiene un punto de ebullición muy bajo, así que es mejor consumirlo como aliño en ensaladas o de cualquier otra forma, pero sin calentarlo, aparte de que también tiene un sabor un poco fuerte, o pueden usar cualquier aceite que tengan en casa. Una cucharadita de sal, que son aproximadamente 6 gramos, y agua caliente la necesaria. Vamos a empezar pelando las papas que ya están muy bien lavadas. Ya que las pelamos todas, vamos a cortarlas en pedazos grandes para que se cosan más rápido. Enseguida voy a ponerlas a cocer en una cacerola con agua hirviendo y añadiré un poco de sal. Mientras que las papas se cocen, vamos a preparar la masa para las empanadas. En esta cacerolita voy a poner a calentar el agua, ya que la necesitamos muy caliente. Ahora en este recipiente pondré la harina, que no es necesario que esté cernida, y le añadiré la sal y con un tenedor voy a revolverla para que se distribuya muy bien. Enseguida agregaré el aceite y con el mismo tenedor empezaré a mezclar muy bien hasta que la harina tenga una textura arenosa. Esto lo pueden hacer directamente con las manos, pero a mí se me hace muy práctico hacerlo con un tenedor y el resultado es el mismo. Esta es la textura que les debe quedar, arenosita. El agua que teníamos calentando en la estufa ya está muy caliente. Es momento de irla agregando poco a poco a la harina hasta que nos quede una masa suave y que ya no se nos pega en las manos. Me sobró un poquito de agua, por eso es recomendable ir agregándola poco a poco. La vamos a ir manipulando con un tenedor para no quemarnos y en un momento que ya esté más templada continuaremos amasando con las manos para terminar y dejarla lista y que repose por unos 20 minutos. Pueden ponerla a reposar a temperatura ambiente y tapada con un plástico. Vamos a continuar con la receta. En esta cacerolita voy a poner a calentar la leche y le voy a agregar la mantequilla para que se derrita y vamos a revisar las papas que ya deben de estar listas. Voy a sacar un cuadrito de papa para verificar que ya esté perfectamente cocida. Como pueden ver, ya están listas. Vamos a escurrirlas y pasarlas a este tazón de cristal para preparar aquí un rico puré de papa. Las voy a machacar muy bien y enseguida les voy a agregar la leche que teníamos calentando con la mantequilla. Como todo está caliente, se va a integrar muy fácilmente.
Aquí necesitamos que nos quede un puré firme. Yo normalmente cuando hago puré de papa le agrego crema también y no queda tan firme, pero aquí lo necesitamos así para que al revolverlo con el atún quede de una consistencia muy buena para rellenar las empanadas sin batallar. Ahora voy a condimentar con un poco de pimienta negra molida. La cantidad es al gusto y dependiendo de la cantidad de puré que estén haciendo. A mí me va a sobrar, ya que solo voy a hacer 10 empanadas, pero no importa, esa era la intención desde el principio, ya que aquí el puré de papa siempre es bienvenido. Ahora voy a verificar el sabor, ya que aunque cocimos las papas con sal, siempre es mejor asegurarnos que no les falte. Para mi gusto sí les falta un poco de sal. Yo le estoy agregando un poco de sal con ajo y perejil, pero pueden agregar sal solamente. Ahora solo checaré que ya esté bien de sabor. Ya está perfecto. Ya abrí la lata de atún y la voy a escurrir en la tarja. Voy a echarle agua para que no se impregne el olor del atún. Aquí tengo el atún. Lo voy a pasar a un recipiente para revolverlo con un poco de puré de papa para que me sea más fácil rellenar las empanadas. Como siempre les comento, las cantidades son al gusto. Pueden ponerle solo un poquito de puré, de manera que sirva solo para darle consistencia pastosita al atún, o bien ponerle mucho y de verdad que sabe muy rico el puré. Hasta se pueden hacer unas de solo puré. Como pueden ver, yo sí les puse mucho puré. Ahora voy a mezclar todo a que se integre muy bien. Si notan, como les había comentado antes, la consistencia del puré es muy espesa para poder integrarlo muy fácil al atún. También podrían agregarle un poco de chiles serranos finamente picado, o bien podría ser también chile chipotle de lata, muy picadito. Yo en esta ocasión ya no le agregué chile. Vayamos a la masa que ya reposó. La voy a pasar a la mesa de trabajo y le daré una pequeña amasada antes de comenzar a formar las bolitas. A mí me gustan de tamaño mediano, ni muy pequeñitas ni tan grandes. Aquí es al gusto de cada quien. También las pueden pesar si quieren que queden todas del mismo tamaño. Las mías pesarán aproximadamente 30 gramos para que se den una idea. Hay gente que prefiere extender la masa y luego recortarla con un cortador como cuando hacemos galletas, pero yo prefiero así, se me hace más fácil en este tipo de empanadas. Estas son las bolitas que me salieron, solo haré 10 empanadas, con las que sobren las extenderé y tendré unas ricas tortillas de harina. Vamos a extenderlas todas para luego rellenarlas. Esta masa queda muy buena y muy manejable, así que es muy fácil extenderlas. Ya terminé de extenderlas todas, ahora voy a empezar a rellenarlas. Por el tipo de relleno es muy sencillo, porque es como una pastita que se acomoda muy bien. Para cerrarlas pueden hacer este tipo de repulgue que es muy sencillo, solo es ir aplastando la orilla de manera que quede como un piquito saliendo y luego agarrarlo y presionarlo hacia adentro. Quedan muy bonitas. Voy a rellenar una más para que vean mejor. Pueden colocar el relleno en la mitad del círculo para que al doblarla sea más fácil y ya quede formada la empanada. Y si no quieren batallar para hacer el repulgue, pueden presionar las orillas con un tenedor y también quedan muy bien. Voy a usar aceite de aguacate para dorar las empanadas. Pueden usar cualquier aceite que tengan en casa. Voy a agregar un poco a este sartén, que no es muy grande, pero así lo prefiero para no usar tanto aceite, aunque solo las vayamos dorando de 2 en 2. Al poner el aceite en el sartén, pueden poner el fuego a nivel medio, pero ya que esté caliente, bajarle un poco para que se vayan dorando despacio y no se quemen. Hay que estar muy al pendiente revisándolas. Cuando ya se vean doradas de un lado, voltearlas con cuidado y cuando ya estén listas, las vamos a sacar y poner sobre servilletas para que absorban el exceso de aceite.
Mientras que continúo dorando las empanadas, voy a cocer una de las que me sobraron para que vean qué ricas quedan como tortillas, muy suavecitas, así no desperdiciamos nada. Ya les mostré todos los procesos, ahora vamos a los resultados. Este es el resultado. Miren qué ricas empanadas, muy crujientes y con un relleno muy rico. Las pueden acompañar con alguna salsita molcajeteada o como yo, que me gustan con salsa de chile chipotle y salsa chimichurri. Saben muy ricas, por eso ya solo quedan 8. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la receta y se suscriban al canal y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.